Imagina por un momento que entras en una habitación llena de algunas de las personas más poderosas del planeta. Presidentes, empresarios multimillonarios, miembros de la realeza, celebridades, personas capaces de influir en gobiernos, mercados y medios de comunicación. Ahora imagina que, en medio de ese círculo de poder, existe un hombre aparentemente desconocido para gran parte del público. Un hombre sin una gran empresa conocida, sin un cargo político destacado, sin una carrera pública especialmente brillante, y aún así consigue relacionarse con todos ellos. ¿Cómo ocurrió? ¿Quién era realmente Jeffrey Epstein? Y sobre todo, ¿cómo pudo operar durante años mientras acumulaba denuncias por abusos sexuales a menores? Muchas personas creen que el caso Epstein es simplemente la historia de un delincuente sexual rico. Pero la realidad es mucho más compleja, porque este caso no solo trata sobre una persona, trata sobre el poder, sobre las redes de influencia, sobre los fallos de las instituciones y sobre una pregunta incómoda que todavía hoy sigue sin respuesta tan completa. ¿Cómo pudo suceder todo esto? Acompáñame, porque hoy vamos a reconstruir uno de los escándalos más impactantes y controvertidos de las últimas décadas. Jeffrey Epstein nació en 1953 en Nueva York. Su infancia no parecía especialmente extraordinaria. No provenía de una familia multimillonaria ni pertenecía a la élite económica estadounidense. Sin embargo, con el paso de los años, logró introducirse en círculos financieros exclusivos y construir una imagen de hombre rico, influyente y extremadamente bien conectado. Durante las décadas de 1970 y 1980, comenzó a relacionarse con personas influyentes del mundo empresarial y financiero. Su fortuna siempre estuvo rodeada de interrogantes. Muchos periodistas e investigadores intentaron comprender exactamente cómo había acumulado semejante riqueza. Aunque existen diferentes explicaciones sobre sus negocios e inversiones, gran parte de su trayectoria financiera permaneció envuelta en el misterio. Pero quizá lo más sorprendente no era su dinero, era su capacidad para acercarse a algunas de las figuras más conocidas e influyentes del mundo. Con el paso de los años, Epstein construyó una impresionante red de contactos. Políticos, empresarios, científicos, celebridades y miembros de la alta sociedad aparecían vinculados a su círculo social. Y aquí es importante hacer una aclaración. El hecho de que una persona aparezca en fotografías, reuniones o eventos junto a Epstein no significa automáticamente que participara en actividades ilegales. Sin embargo, la amplitud de esas conexiones despertó enormes interrogantes sobre cómo había conseguido acceder a tantos espacios de poder. Mientras su imagen pública crecía, también comenzaban a aparecer acusaciones cada vez más preocupantes. Durante los años 2000, varias jóvenes denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales. Las investigaciones apuntaban a un patrón repetido. Según los testimonios, existía un sistema de captación de menores basado en promesas económicas, manipulación psicológica y aprovechamiento de situaciones vulnerables. Para las víctimas, aquello no era simplemente un delito, era una experiencia traumática que marcaría sus vidas para siempre. Sin embargo, durante mucho tiempo, muchas de estas denuncias no recibieron la atención pública que merecían. Las jóvenes que intentaban denunciar se enfrentaban a una persona con enormes recursos económicos y una amplia red de contactos. Y cuando existe una diferencia tan grande de poder, conseguir justicia puede convertirse en una tarea extremadamente difícil. En 2008, ocurrió uno de los episodios más polémicos de toda esta historia. Epstein llegó a un acuerdo judicial que fue ampliamente criticado por expertos, periodistas y organizaciones defensoras de las víctimas. Aunque fue condenado por delitos relacionados con prostitución de menores, evitó cargos mucho más graves que podrían haber supuesto una condena significativamente superior. Además, recibió condiciones de cumplimiento de condena consideradas por muchos como extraordinariamente favorables. La indignación fue enorme. Para numerosas víctimas, aquel acuerdo transmitía una sensación devastadora. La sensación de que el sistema estaba protegiendo a alguien poderoso. Y esa percepción alimentó durante años una pregunta incómoda. ¿Existe la misma justicia para todos? Porque cuando una sociedad empieza a creer que hay reglas diferentes para personas diferentes, la confianza en las instituciones comienza a debilitarse. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar.
Años después, diversos periodistas retomaron las investigaciones, revisaron documentos, entrevistaron a víctimas, analizaron acuerdos judiciales y comenzaron a sacar a la luz información que había permanecido oculta o había recibido poca atención. Este es uno de los aspectos más importantes para entender el caso Epstein. La prensa desempeñó un papel fundamental. Muchas veces pensamos que los cambios históricos ocurren únicamente en parlamentos, tribunales o gobiernos, pero también pueden comenzar en una redacción, con periodistas revisando archivos durante meses, con preguntas incómodas, con investigaciones persistentes, y eso fue exactamente lo que ocurrió. A medida que aparecían nuevos detalles, el interés público crecía de forma constante. Finalmente, en julio de 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado nuevamente. La noticia recorrió el planeta. Durante años parecía que el caso había quedado prácticamente cerrado, pero ahora volvía a ocupar titulares en todo el mundo. Millones de personas seguían cada avance judicial, cada documento publicado, cada testimonio, cada nueva revelación. Parecía que finalmente se celebraría un proceso que permitiría responder muchas de las preguntas pendientes. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. El 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda de una prisión de Nueva York. Las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio, pero las circunstancias generaron inmediatamente una enorme controversia. Los fallos de seguridad detectados, las irregularidades señaladas durante la investigación y la relevancia internacional del caso provocaron que surgieran innumerables teorías y especulaciones. Y aquí debemos detenernos un momento, porque existe una diferencia fundamental entre sospechas y pruebas. A lo largo de la historia, cuando aparecen vacíos de información, las teorías suelen multiplicarse. Ha ocurrido con asesinatos políticos, con desapariciones misteriosas, con accidentes históricos. Y también ocurrió en este caso. Lo importante es distinguir siempre entre aquello que está respaldado por evidencias verificables y aquello que pertenece al terreno de las especulaciones. Tras la muerte de Epstein, las investigaciones continuaron. La atención se dirigió especialmente hacia Ghislaine Maxwell, colaboradora cercana durante años. Las autoridades la acusaron de participar en la captación de menores para los abusos. Tras un largo proceso judicial, fue declarada culpable de varios delitos relacionados con estas actividades. Para muchas víctimas, aquello representó una parte importante del camino hacia la justicia, aunque también permanecía una sensación de frustración, porque el principal acusado nunca llegó a enfrentarse al juicio que muchos esperaban. Si queremos comprender el caso Epstein desde una perspectiva más amplia, debemos fijarnos en varios factores clave. Primero, el poder económico. El dinero puede abrir puertas que permanecen cerradas para la mayoría de las personas. Segundo, las redes de influencia. Las conexiones personales pueden proporcionar prestigio, acceso y protección. Tercero, los fallos institucionales. Cuando los mecanismos de control no funcionan correctamente, pueden surgir espacios donde los abusos permanecen ocultos durante años. Y cuarto, la importancia de las víctimas. Durante mucho tiempo fueron ignoradas. Sin embargo, fueron ellas quienes mantuvieron viva la búsqueda de la verdad. Y esta es una lección que se repite constantemente a lo largo de la historia. Muchas transformaciones comienzan cuando personas aparentemente sin poder deciden alzar la voz. También es importante reconocer algo. A día de hoy siguen existiendo preguntas sin respuesta. Existen documentos, testimonios y aspectos del caso que continúan siendo objeto de debate. Y algunas cuestiones quizá nunca puedan resolverse por completo. Los historiadores están acostumbrados a convivir con esa incertidumbre. La historia rara vez ofrece respuestas absolutas. A menudo debemos reconstruir el pasado utilizando piezas incompletas. Por eso resulta fundamental diferenciar entre lo que sabemos con certeza, lo que creemos probable, y aquello para lo que simplemente no existen pruebas suficientes. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de Epstein tantos años después? Porque este caso va mucho más allá de una sola persona. Nos obliga a reflexionar sobre cómo funcionan las instituciones, sobre la responsabilidad de quienes tienen poder, sobre la protección de las víctimas, sobre la transparencia y sobre la importancia de exigir rendición de cuentas independientemente de la riqueza o la influencia de una persona. Cuando observamos el caso Epstein desde la distancia, descubrimos que no es únicamente la historia de un delincuente.
Es la historia de cómo el poder puede ocultar abusos, de cómo las instituciones pueden fallar y de cómo la perseverancia de las víctimas, los periodistas y los investigadores puede terminar sacando a la luz hechos que muchos creían que permanecerían ocultos para siempre. Porque la gran pregunta que deja esta historia no es solamente qué hizo Jeffrey Epstein. La verdadera pregunta es cómo fue posible. Y sobre todo, ¿qué podemos aprender para evitar que algo parecido vuelva a ocurrir? Porque la historia no consiste únicamente en recordar el pasado, también consiste en comprender el presente. Y quizá en construir un futuro mejor.